El pasaje de hoy es Génesis capítulo 31, versículos 10 al 16. Leámoslo juntos. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos, y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras, eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea, y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Amén. En esta mañana, compartiré la palabra bajo el título: La decisión de partir, volverse uno. Partir no es tan fácil, porque partir significa separarse de las personas y los lugares a los que uno se ha encariñado, y también porque existe el temor de tener que empezar nuevas relaciones y nuevas situaciones, incluso al dejar lugares a los que no se quería venir o en los que no se quería permanecer. La gente suele sentir muchas emociones. Sentí exactamente esto cuando regresé a mi país después de terminar mis estudios en el extranjero. Pensé que, al recibir mi título y volver, regresaría cantando y con el corazón ligero. Cada mañana, de camino a la universidad, pensaba: ¿cuántas veces más tendré que hacer este recorrido para poder ir a Corea? ¿Será suficiente si voy y vengo 1000 veces? Hubo un tiempo en que pensé en marcar los días en el calendario con una X, como un soldado esperando el día de su licenciamiento. Aunque cada día era muy duro, y solo vivía pensando: ¿cuándo podré volver? Al dejar aquel lugar, mi corazón no estaba simplemente aliviado o ligero. Sentí que, aunque había sido difícil, era un lugar al que me había encariñado. Aunque era tierra extranjera, era un lugar familiar, y ahora me iba a mi patria, que se sentía como un lugar desconocido. Los personajes que aparecen en el pasaje de hoy están decidiendo partir. Jacob ha decidido dejar la casa de su tío, Labán. El semblante de Labán, que había prometido darle un salario, había cambiado, y los hijos de Labán estaban difundiendo abiertamente el rumor de que Jacob se había apoderado de todas las posesiones de su padre. Estar juntos se había vuelto incómodo. Cuando Jacob pensaba que ya no podía permanecer en la casa de su tío Labán, Dios se le apareció, y le dijo que dejara ese lugar y regresara a su tierra natal. Jacob está ahora transmitiendo esta palabra de Dios a sus esposas. Leamos juntos el versículo 13 de nuestro pasaje de hoy. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Amén. Dios se apareció a Jacob en un sueño. Le ordenó: levántate ahora, y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Debe haber una razón por la que Dios le ordenó a Jacob de manera tan fuerte y clara. La razón no está claramente registrada en la Biblia, pero podemos suponer que fue porque Jacob dudaba. Como mencioné, no solo los lugares buenos, sino también los lugares difíciles y arduos, nos hacen dudar cuando llega el momento de partir. ¿Debería ir? ¿Es correcto ir ahora? Preocuparse y dudar antes de partir, y por lo tanto sentir miedo, es un sentimiento natural en el ser humano. Por eso, ¿qué le hace recordar Dios? Le hace recordar Betel. Cuando Jacob tuvo más miedo en toda su vida, cuando dejó su hogar y no tenía ninguna protección ni seguridad, Dios le prometió esto. La palabra de Génesis capítulo 28, versículo 15. El Dios de Betel dijo así: He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. En Betel, en aquella noche profunda, Dios le dijo a Jacob: Yo estoy contigo, y le prometió: Yo te guardaré, yo seré tu seguridad, y le prometió una vez más:
te haré volver a esta tierra. Dios, presentándose ahora como el Dios de Betel, le hace recordar a Jacob esa promesa, la promesa de que te haré volver, la promesa de que no te dejaré. Al escuchar esta palabra y recordar de nuevo esta promesa, Jacob debió pensar esto. Claro, comparado con aquel entonces, esto no es nada. Y también debió pensar, confiemos solo en Dios y regresemos. Amados hermanos, hay otra razón por la que Jacob dudaba. Eran su esposa y sus hijos. Especialmente para sus esposas, este era su hogar. Era la casa donde habían nacido, crecido y permanecido hasta ahora. Jacob se había casado con ellas y había formado una familia, pero debió preocuparle si sus esposas estarían dispuestas a ir cuando les dijera que fueran a su casa. De hecho, es precisamente por eso que ahora está transmitiendo a sus esposas la palabra de Dios que dice, parte. Jacob está explicando a sus esposas de manera precisa y extensa su decisión de partir. La palabra que comenzó ayer en la meditación de I Worship, desde el versículo 5, se extiende hasta el versículo 13 del pasaje de hoy, transmitiendo largamente y con detalle su corazón y la palabra de Dios. La decisión de partir, así, no es fácil. Ahora era el turno de las esposas de responder a las palabras de su esposo Jacob, pronunciadas con dificultad. A partir del versículo 14, comienza la respuesta de las esposas. El versículo 14 registra, respondieron Raquel y Lea. Las dos mujeres unieron sus corazones para partir con su marido. Originalmente, estas dos mujeres eran personas que se peleaban, competían, se envidiaban y se celaban mutuamente. Pero ahora, con esta decisión, los corazones de estas dos mujeres se han unido como por un milagro. Y ese corazón unido se inclinó hacia la partida conjunta. Decidieron ir juntas, no a la casa familiar de su padre, sino a la casa desconocida de su marido. No se pueden calificar todas las acciones de Jacob como buenas, pero esta es la imagen de una buena familia. Ciertamente, es la imagen de una buena familia. Que las esposas estuvieran dispuestas a seguir a su marido cuando él decidió partir, que sus corazones se unieran con el de su marido, permite evaluar que Jacob, después de todo, vivió bien en su familia. Pero hay algo más importante que esto. No se trata simplemente de que fuera fiel a su familia o diligente en su trabajo, sino que debió darles la convicción de que si sigo a este hombre, hay algo. Esta pareja recuerda a la nuera y la suegra del libro de Ruth, Noemí y Ruth. Ruth, siendo una mujer extranjera y habiendo perdido a su marido, ya estaba exenta de la obligación o responsabilidad de seguir a su suegra. Pero decide seguir a su suegra a una tierra extranjera. En Ruth, capítulo 1, versículo 16, está registrada la confesión de Ruth. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Amén. La razón por la que Ruth decidió seguir a su suegra por un camino de dificultades va más allá de la simple compasión o un deber moral. ¿Qué hay allí? Hay fe. La mujer extranjera, Ruth, está confesando a Dios, está confesando su fe diciendo: el Dios de mi madre será mi Dios. Esta misma imagen aparece hoy entre Jacob y sus esposas. Esta imagen ya había sido confesada por los labios de su tío Labán, el padre de ellas. Dios me ha bendecido por causa de Jacob. Las esposas, que nacieron y crecieron toda su vida en esa casa, también debieron ser testigos de cómo se obtuvo esta bendición. Estas mujeres también debieron ver, presenciar y experimentar correctamente al Dios que estaba con Jacob, al Dios que hacía prosperar a su marido y que, a través de su marido, bendecía a su entorno, hasta su propia casa. La razón por la que decidieron dejar a su padre junto con su esposo Jacob fue porque, sin que se dieran cuenta, la fe en Dios había estado creciendo dentro de ellas. Por eso, en el versículo 16 del pasaje de hoy, Raquel y Lea confiesan así. Leamos juntos el versículo 16. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Aquí, de sus labios, se confiesa a Dios. Ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho.
Obedezcamos la palabra de Dios, sigamos la palabra de Dios, confiemos en la palabra de Dios. Así, las mujeres transmiten su confesión de fe en Dios. Amados hermanos, en este pasaje de hoy, también debemos centrarnos en Dios. Y en nuestras vidas, también debemos centrarnos en Dios. Quien hace la historia es únicamente nuestro Dios. Dios guió con paz el arduo viaje de Jacob. Es otra huida en su vida. Después de la primera huida para escapar de su hermano, decidió una segunda huida para escapar de su tío. Si la primera fue emprendida sin saber lo que le esperaba, la segunda tuvo que superar todo tipo de miedos, sabiendo ya lo difícil y doloroso que era. Además, estaba la preocupación de si sus esposas, cuya patria era este lugar, lo seguirían. En la escena de la duda y el miedo, ¿quién obra? Es Dios quien está obrando. Él es el Dios de Betel, quien había prometido, ciertamente te guiaré y te haré volver. Y las esposas, confesando a Dios, animan a su marido Jacob diciendo, actúa según la palabra. Este Dios es lo más importante. Para nosotros que vivimos hoy, este Dios es lo más importante. Les bendigo en el nombre del Señor para que crean que ese Dios está con nosotros. En medio del miedo y la duda que nos rodean, de la preocupación y la ansiedad, Dios nos dará la fuerza para superar esto y decidir partir, la fuerza para vivir por fe. Les bendigo en el nombre del Señor para que este sea un día en que caminen con ese Dios. Y les bendigo en el nombre del Señor para que, caminando con ese Dios, venzan todos los miedos y construyan un día de victoria.